más probable es que no lo observe, y lo más lógico sería pensar o mal pensar que tal vez el dirigente que salió electo respaldado por esa empresa Indunor que contamina una localidad no sea revisada fuertemente ante esos intereses creados de ese sector político que fue respaldado monetariamente por esa empresa poderosa multinacional. En definitiva, así están las cosas y es algo que debemos observar y mucho. Cómo se financian las campañas electorales, porque pueden tal vez marcar el futuro de cómo va a accionar un gobierno determinado, representando los intereses más de ese sector que lo respaldó que los intereses de la mayoría. Punto y aparte, 11:40. Decíamos, tenemos una charla pendiente con respecto al tema inflación, la incidencia de las recetas del fondo para esa fuerte suba inflacionaria, entre otros temas, y es un gusto saludarlo a Guido Lapa, economista, catedrático de la UBA, magíster en finanzas y además seguramente un analista bien fuerte respecto de esta realidad que nosotros estamos desarrollando en el transcurso de este programa. Guido, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Muy bien. Mira, me gustaría arrancar preguntándote, porque venimos insistiendo que las recetas del fondo son fuertemente inflacionarias y hoy nosotros sostenemos la economía nacional está digitada en parte por esa observancia que hace habitualmente cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional. ¿Compartís esta mirada? Sí, la comparto y te agrego algo. El Uh-huh. fondo no solo revisa las cuentas públicas o hace esta auditoría trimestralmente, sino que en el propio acuerdo que se firmó y que se votó en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, consta que el gobierno tiene que, frente a medidas de orden cotidiano, pedir autorización al fondo. Es decir, que mucho más que una auditoría trimestral, el fondo está cogobernando con el Frente de Todos. El fondo es, en última instancia, el que está marcando la línea económica de este gobierno a lo largo de sus distintos periodos y de sus distintos ministros. Me acuerdo una frase de Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, cuando asume Massa y la va a ver por primera vez, le preguntan a Georgieva acerca de esta inestabilidad económica en la Argentina, de que ella se había reunido con 3 ministros distintos en un periodo muy cortito, porque recordemos que estuvo Guzmán, en el medio estuvo un itinerato de Silvina Batakis y Uh-huh. luego la asunción de Massa. Y a mí me quedó muy grabada una frase de Georgieva que dice: 3 ministros, un programa. Y creo que es efectivamente lo que ocurre, ¿no? Porque fueron cambiando los ministros, alguna que otra política se llevó adelante de aquella que por ahí Guzmán no había podido llevar adelante, como lo que es la quita de subsidios a la energía en el área metropolitana de Buenos Aires, o un ajuste fiscal mucho más fuerte, está llevando Massa de lo que había podido hacer Guzmán, pero después el programa económico del Frente de Todos es el programa económico del Fondo Monetario y me parece que bueno, eso implica que hay mucho más que una revisión trimestral, sino que hay toda una línea política y una línea de gobierno. Ahora, si se da, Guido, este cogobierno que marcás que se está dando entre el Fondo Monetario Internacional y el Frente de Todos a partir de la presidencia de Alberto Fernández, ¿dónde queda parada la democracia? Porque uno supone nadie votó al Fondo Monetario Internacional para que nos cogobierne. No, indudablemente nosotros estamos frente a una situación muy grave en términos institucionales y en términos de representatividad. Porque si uno mira, por ejemplo, el ascenso de alguna variante de derecha, como puede ser Milei o en el caso de la provincia de Buenos Aires, Espert, está claro que ellos no crecen, su intención de voto no crece sobre la base de lo atractivo que resultan sus planteos para la sociedad, sino que crecen sobre la base de ser quienes putean a la clase política, quienes insultan, quienes denigran a la clase política, y es que efectivamente hay mucho enojo en la sociedad argentina con una clase política que no nos representa, que no gobierna en función de los intereses mayoritarios de la sociedad argentina, sino que gobierna, como me pareció escucharte decir Uh-huh. justo antes de entrar al aire,
para esas grandes empresas que lo financian, para esos intereses minoritarios que terminan siendo los intereses más poderosos en nuestro país y en distintos países. No es tampoco una peculiaridad argentina. No, queda claro que no. Y en relación a esto, Guido, ¿qué debe hacerse con ese acuerdo de mantenido en su momento rubricado? Justamente ayer se cumplió un año de la rúbrica que se hizo en el Congreso Nacional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por ese préstamo de 45 mil millones de dólares que en su momento tomó Mauricio Macri en el 2018. ¿Debe replantearse, debe reformularse, se puede romper con el fondo? ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? Yo creo que sí, vengo insistiendo en ese planteo desde el comienzo del acuerdo y de las negociaciones con el Fondo Monetario. Creo que es necesario impugnar ese acuerdo, echarlo atrás, porque es un acuerdo, bueno, que en principio legaliza lo que fue un negociado de fuga de dinero, de fuga de capitales para un sector muy minoritario y que las consecuencias del acuerdo con el fondo las terminamos pagando los trabajadores. Entonces, no tiene ningún sentido, no solo para la democracia, sino para nosotros como sociedad, que seamos los trabajadores los que terminamos pagando un negocio que hicieron un puñado de grupos económicos. Entonces, frente a esa pérdida de criterio, me parece que el planteo soberano que tenemos que defender nosotros y por el cual nos tenemos que organizar es por la ruptura con el Fondo Monetario. Porque en definitiva es un Fondo Monetario que nos lleva a un ajuste draconiano, que nos lleva a un ajuste antipopular, que nos lleva al empeoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población argentina. Basta ver este año y alcanza con balancear un poco cómo nos fue el último año y vamos a ver que la gran mayoría de los argentinos vivimos peor que hace un año. Y me animo a arriesgar que si seguimos por este camino, el año que viene vamos a vivir peor de lo que vivimos ahora. Entonces, todo eso es consecuencia de ese programa económico, todo eso es consecuencia de la sumisión que adoptó el gobierno del Frente de Todos para con el Fondo Monetario, y por eso cualquier planteo soberano, cualquier planteo democrático, cualquier planteo popular en la Argentina tiene que partir de la base de la ruptura con el fondo. Ahora, si se rompe con el fondo Guido, estamos hablando con Guido Lapa, economista, catedrático de la UBA, magíster en finanzas además. Guido, si se rompe con el fondo, siempre la lectura convencional, conservadora, que tienen muchos medios a nivel nacional y a nivel provincial también, es que nos caemos del mundo. ¿Ocurre esto? ¿Qué pasa si rompemos con el fondo? ¿Nos vamos a caer del mundo o es una advertencia que por ahí no se condice con la realidad? Mira, la Argentina en principio ya está caída del mundo. Es importante también evaluar esto, porque hoy por hoy el riesgo país está en 2.400 puntos. Eso implica que la Argentina tiene que pagar, si quiere emitir deuda, 24%, 24 puntos más de los que paga Estados Unidos, que actualmente está pagando 4%. Es decir, que si la Argentina quisiera emitir deuda, tiene que pagar 28% de tasa de interés, en dólares, obviamente. Es algo que no existe. Ni siquiera los países en default pagan esa deuda, pagan ese interés. Entonces, la Argentina hoy por hoy está imposibilitada de tomar deuda en el extranjero, está imposibilitada de tomar deuda en dólares. No es que sería la consecuencia de un planteo de ruptura con el Fondo Monetario, sino que es una realidad mientras se llevan adelante los planes del Fondo Monetario. Entonces ese costo, si se quiere, no lo tendríamos que pagar porque ya lo estamos pagando. Eh, y después, por otro lado, la verdad es que en la medida en que Argentina tenga la capacidad de desarrollar determinadas industrias estratégicas y de poder, a partir, para mí, de una nacionalización de determinados recursos estratégicos como el litio, como el gas y el petróleo que se extrae de Vaca Muerta y algunos sectores que indudablemente son potencialmente muy productivos en la Argentina, bueno, el mundo necesitará de esos recursos. El mundo sin la soja argentina se pierde de uno de los principales proveedores. El mundo sin el trigo argentino se perdería de uno de sus principales productores. Lo mismo si se desarrolla Vaca Muerta, lo mismo si se explota correctamente las reservas de litio que tenemos en el norte del país. Entonces, me parece que este cuco de nos caemos del mundo
por un lado, lo malo de caerse del mundo ya lo venimos sufriendo, que es nuestra incapacidad de tomar deuda, y por otro lado, en materia de comercio exterior, no creo que tenga el efecto que muchos dicen que podría tener. ¿Y consideras, estamos en un año fuertemente electoral, consideras, Guido, que en la agenda política económica de los distintos, perdón, de los distintos sectores partidarios, está esa nacionalización o estatización de los recursos naturales, o eso no se discute, no está en la agenda político-electoral? Y lo que pasa es que las principales alianzas, las que van a concentrar la mayoría del caudal de voto, comparten la, la sumisión, insisto con este término porque me parece que es muy claro, pero comparten, digamos, que la Argentina eh, sea la que provee los recursos, pero sean las grandes corporaciones internacionales las que se llevan esa riqueza, las que hacen esa riqueza. Entonces, nosotros podemos ver no solamente en el gobierno del Frente de Todos, sino a lo largo de los 3 gobiernos kirchneristas puros, digámosle, del gobierno de Néstor Kirchner y de los 2 gobiernos de Cristina, cómo la Barrick Gold era un actor privilegiado y cómo Chevron fue un actor privilegiado una vez que se expropió a Repsol. Entonces, me parece que hay un planteo compartido por lo que vendría a ser el ala izquierda del gobierno, que es el kirchnerismo, con el otro ala del gobierno y también con Juntos por el Cambio, porque si uno mira los regímenes especiales, impositivos, los beneficios que se le han dado a, justamente a estas corporaciones mineras o petroleras o sojeras, incluso, bueno, nos vamos a encontrar con que no son tan distintos en este aspecto y que verdaderamente para mí hace falta una transformación muy de fondo en este tema como en tantos otros. Lo último, Guido, y agradeciéndote la deferencia de atendernos, tiene que ver con si la sociedad está preparada para una economía que no vaya para una orientación capitalista, una economía que vaya en el sentido contrario. ¿Pensás que la sociedad argentina puede llegar a aceptar una economía por fuera del capitalismo? Mirá, me parece que hay una tarea de todos aquellos que entienden que el capitalismo es un régimen social nocivo para la sociedad, para la humanidad, me animo a decir, que es la tarea de explicarlo, de ser pedagógicos, de entender a dónde nos llevan las políticas capitalistas y de entender cómo una alternativa política que se enfrenta a esos grandes intereses podrían ser beneficiosos para la mayoría del pueblo. Hoy por hoy, si uno lo tira en el aire, probablemente no obtenga la mejor recepción, pero bueno, insisto con este desafío y con esta tarea de poder explicarlo y de poder hacerlo comprensivo y derribando todos los prejuicios que puedan existir. Bien, Guido, te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Así es, un abrazo. Hasta luego. Había pasado Guido Lapa, economista, además catedrático de la UBA, además magíster en finanzas digo, hablando acerca de la incidencia que tiene la receta del fondo en la economía en general, y dejó una definición muy fuerte. Dijo, en